Muy bueno. Buenas noches, vamos a orar para comenzar la clase de Historia y Cristianismo 2. Hoy vamos a estar en el capítulo 38. Capítulo 38. Y vamos a hablar de las cruzadas. En el libro de la obra completa de Historia y Cristianismo estaríamos cubriendo las páginas 377 a 398, aunque he seleccionado áreas que son las más que nos interesan para el estudio. Así que vamos a orar y comenzamos con la clase. Padre Santo, Dios que estás en los cielos, santificamos tu nombre, te damos gracias, Padre. Señor, estamos en esta noche para estudiar esta clase con los hermanos que están presentes. Pedimos bendición sobre ellos y sus familias. Pedimos, Padre, también por aquellos que están enfermos, sé tú con ellos. Te pedimos que nos des la capacidad de enseñar la clase y que todos podamos terminar saliendo hoy con un mayor conocimiento del que teníamos cuando llegamos. Pedimos tu bendición sobre todos y esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con este capítulo 38 y vamos a coger una cita que está aquí inmediatamente en el libro de Urbano II, que era el Papa en aquel momento. Y Urbano II dijo: lo digo a los presentes, ordeno que se les diga a los ausentes, Cristo lo manda a todos los que allá vayan y pierdan la vida, ya sea en el camino o en el mar. Ya en la lucha contra los paganos se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar en virtud del gran don que Dios me ha dado. Y eso lo dijo el Papa Urbano II. ¿Ok? Obviamente, ¿de qué está hablando Urbano II? Urbano II está hablando de las personas que él está enviando a pelear en las cruzadas, a la guerra. Entonces, el imperio de la Iglesia Católica es tal que ahora, para poder mantener el control, tiene que entrar en una guerra, y miren que hago las comillas, entre comillas, guerra santa. E imagínense la autoridad que ellos se atribuyen tener cuando él se atreve a decir que todo aquel que vaya y pierda su vida, ya esa persona recibirá perdón de inmediato por sus pecados. O sea que él está diciendo: yo tengo la autoridad de perdonar los pecados. Si usted va y pelea, usted va a ser perdonado. Y como vamos a ver en la clase de esta noche, vamos a ver que muchas personas no tan solo están en un acuerdo con esto, sino que inclusive se ven motivadas más allá, mucho más lejos de lo que el mismo Urbano II esperaba. Urbano II tenía unas expectativas al él poner esta condición de que si usted pelea y usted muere, usted inmediatamente va para el cielo. O sea que no tienes que pasar por purgatorio, nadie te va a tener que hacer misa para sacarte de allí, porque vas derechito para el cielo, porque yo tengo la autoridad, porque ese don me lo dio Dios, dice Urbano II,
y tú vas a ser perdonado. ¿Ok? Entonces leemos que de todos los ideales que cautivaron el espíritu de la época, ninguno tan arrollador, tan dramático, ni tan contradictorio como el de las cruzadas. Por espacio de varios siglos, la Europa occidental derramó su fervor y su sangre en una serie de expediciones cuyos resultados fueron, en los mejores casos, efímeros y en los peores, trágicos. Lo que se esperaba era derrotar a los musulmanes que amenazaban a Constantinopla, salvar el imperio de Oriente. ¿Se acuerdan que hablamos de la iglesia de Oriente? Estamos hablando de la iglesia oriental. Unir de nuevo a la cristiandad, o sea, tratar de coger la iglesia oriental y unirla nuevamente con la iglesia occidental y reconquistar la Tierra Santa, o sea, Jerusalén, y en todo ello ganar el cielo. Si este último propósito se logró o no, toca al juez supremo decidirlo. Todos los que demás se alcanzaron en una u otra medida, pero ninguno de estos logros fue permanente. Los musulmanes, derrotados al principio por estar divididos entre sí, a la postre se unieron y echaron a los cruzados. Y vamos a seguir leyendo, pero voy a comentar un poquito. Mire, aquí vamos a ver que tenemos este periodo de las cruzadas, donde lo que se está tratando de hacer es principalmente evitar que los musulmanes, los que siguen a Mahoma, los que siguen a Alá, ellos sigan ganando territorio. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Acuérdense que ya habíamos hablado que la iglesia oriental y la iglesia occidental se habían dividido en el gran cisma. Entonces, esto lo que hace es que temporariamente, es la palabra que puedo usar, une al oriente con el occidente en contra de un mismo enemigo que tienen en común. Pero como vamos a ver más adelante, eso no dura por mucho tiempo. Ahora, una de las cosas que yo les había mencionado a ustedes hace tiempo atrás, cuando les había mencionado que en algún momento íbamos a hablar de las cruzadas, yo les había dicho a ustedes que una de las cosas que por lo menos podemos nosotros, los que estamos en este lado del planeta, los que estamos en este lado del mundo, podemos hoy en día agradecer a las cruzadas, definitivamente es que los musulmanes no pudiesen llegar hasta acá y fuesen los que hubiesen conquistado el Nuevo Mundo, porque eso lo hizo obviamente los reyes de España, que eran católicos, y financiaron a Cristóbal Colón, el cual trajo el catolicismo a toda el área del Nuevo Mundo, y por ende nosotros, en una forma que es obviamente no la forma bíblica, no la forma de la iglesia primitiva, en una forma que está manchada, está contaminada, no es pura, pero es una forma de cristianismo que es el catolicismo. Por ende, el catolicismo, por medio de haber lanzado Urbano II las cruzadas, logró evitar que llegasen esos musulmanes mucho más lejos de lo que llegaron. De hecho, ahora mismo las estadísticas están mostrando que la única razón que nosotros, los cristianos, somos más que los musulmanes es porque se están contando a los católicos como verdaderos cristianos, se están contando obviamente a la iglesia evangélica
E inclusive hay varias sectas las cuales han incluido dentro del cristianismo que realmente no deberían estar ahí. Pero si nosotros fragmentamos el cristianismo y lo pasamos por un sedazo bíblico, vemos claramente que el movimiento de los musulmanes y la adoración a su falso dios Alá y a su falso profeta Mahoma son la mayoría en el planeta. Así que, en cierta forma, las cruzadas tuvieron una repercusión, esas olas a través del tiempo nos llegaron a nosotros en forma de que evitaron de que estas personas fuesen los que ahora mismo estarían controlándonos a nosotros bajo el sistema religioso de ellos, y nosotros no estaríamos donde estamos en relación al conocimiento de Cristo como lo tenemos. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Constantinopla y la sombra de su imperio pudieron continuar existiendo hasta el siglo XV. Ok, el siglo XV. Pero a la larga cayeron ante el ímpetu de los turcos otomanos. Las iglesias latinas, recuerde que la iglesia latina es la iglesia romana, y la griega, ok, esa es la ortodoxa, se unieron brevemente por la fuerza a raíz de la Cuarta Cruzada. O sea que hubo 4 cruzadas, 4. Son un buen número para recordar, ¿sabe? Que hubo 4, como parte de las cruzadas, hubo 4 cruzadas, ¿ok? Pero el verdadero resultado de esa unidad forzada fue que el odio de los griegos hacia los latinos se acrecentó. Y cuando oye la palabra latinos, no piense latinos como tú y yo pensamos latinos hoy en día, ¿ok? Estamos hablando de la iglesia romana. ¿Por qué? Cuando dice latino es la iglesia latina. ¿Por qué es latina? Porque el lenguaje que utilizaban en Roma era latín, ¿ok? Por eso es que se conoce como la iglesia latina. Nosotros podríamos llamar ahora mismo a la Iglesia Católica Apostólica Romana la iglesia de rito latino, y estaríamos diciendo lo mismo. Usted decir la iglesia de rito latino es como si dijera la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la misma cosa, ¿ok? Ahora, si dice la iglesia ortodoxa, pues usted sabe que usted está hablando de la iglesia que está en Oriente. Y yo creo que les envié hace unos días atrás a la página del seminario de WhatsApp un listado de todas las iglesias que están bajo lo que es el grupo de iglesias ortodoxas. No sé si lo vieron, pero hasta ahí en la página del seminario pueden mirarlo. Ahí puede ver el listado de todas las iglesias que hay, tanto las que estuvieron en aquel tiempo en la historia como las que luego se fueron desarrollando, e inclusive las que hay existentes hoy en día, que todavía hay un debate si considerarlas como iglesias orientales o no. Y todo eso está en la página de WhatsApp del seminario. Lo que tienes que buscarlo ahí un poquito para atrás, que he estado poniendo cositas que tienen que ver con esta clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la Tierra Santa estuvo en posesión de los cristianos alrededor de un siglo y volvió a caer en las manos de los musulmanes. O sea que estuvo alrededor de un siglo Jerusalén en manos de la iglesia, pero los musulmanes volvieron a tomar control de la misma. ¿Ok? Ahora, el trasfondo de las cruzadas. Lo primero que tenemos que mirar son las peregrinaciones. Desde el siglo IV, las peregrinaciones a Tierra Santa se habían hecho cada vez más populares. En fecha anterior se estableció la costumbre de visitar las tumbas de los mártires en el aniversario de su muerte. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Sí?
Ahora que en el imperio era cristiano, se hacía posible emprender peregrinaciones más largas a Tierra Santa o a Roma, donde descansaban los restos mortales de San Pedro y San Pablo, supuestamente. ¿Ok? Acuérdense que nosotros tenemos que estas cosas cogerlas con pinza. Más adelante vamos a mencionar otras cositas más y definitivamente pues van a hacer que nos suban la ceja. Todo lo que la iglesia latina reclama que tiene, hay que cogerlo con pinza. ¿Por qué? Porque ellos se basan mucho en lo que es supuesta tradición, que a veces lo que ellos llaman tradición, en vez de ser una tradición, es más bien un mito o una leyenda, la cual convirtieron en una historia de tradición y no realmente es algo verídico que puede ser probado. Por ende, esas cosas uno las tiene que coger con pinza, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la madre del emperador. La madre de Constantino, Helena, creyó haber descubierto en Jerusalén los restos de la Vera Cruz, ¿ok? Y yo le puse por aquí lo que quiere decir la Vera Cruz. La Vera Cruz es la cruz en la cual Jesús fue crucificado, ¿ok? Hoy en día hay, observen, supuestos fragmentos de la Vera Cruz, o sea, de la cruz verídica, de la cruz que Jesús fue crucificado en muchas iglesias del mundo, aunque es difícil precisar si corresponden o no a la reliquia hallada por Helena y mucho menos a la cruz en la que Jesucristo murió. Por ende, esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que coger con pinzas. ¿Ok? Bien importante que tengamos claro, todas estas cosas son parte de la historia del cristianismo. Y no quiere decir que estén bien, que estén correctas, pero han sido metidas ahí y por ende no se pueden obviar y hacernos los locos y decir que nadie habló de eso, ni nadie escribió de eso, porque se hizo. Por ende tenemos que discutirla para que cuando alguien le venga a usted con un argumento de esto, usted pueda decirle, mira, la Veracruz es una mentira. No hay una evidencia concreta de que hayan fragmentos de la cruz donde murió Cristo y que esté regada por diferentes iglesias a través del mundo. No hay evidencia. ¿Qué podría ser? Bueno, podría ser, pero yo no tengo evidencia de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese descubrimiento que sucedió en aquel entonces, supuestamente, y las basílicas que ella y varios emperadores hicieron construir, aumentaron la fascinación de la Tierra Santa para los cristianos. O sea, que esto le dio a los cristianos como un aliento, los hizo pensar más profundamente en la veracidad de su fe. Porque si cierto es que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, la realidad es que como seres humanos, si vemos algo o escuchamos de que algo está ahí, tendemos a creer mucho más. Por es que nosotros creemos que Jesús resucitó. La única razón que la mayoría del cristianismo está de acuerdo que Jesús resucitó no es porque la tumba estaba vacía nada más. Es porque hubo testigos oculares que lo vieron resucitado.
Y hubo hombres que no solo en la Biblia, sino que fuera de la Biblia escribieron acerca del Jesucristo resucitado. Que hay quienes no creen eso, pues claro que los hay. Pero nosotros entendemos que tenemos suficiente evidencia de que sí, de que eso pasó. Y hay suficientes testigos para verificar de que sí, Cristo resucitó. ¿Ok? Entonces, estas personas ahora tienen en sus mentes, mira, tenemos fragmentos, partes de la cruz donde Cristo murió. Se construyeron estas basílicas para adorar a Cristo en Tierra Santa. Entonces, al mismo tiempo, varios de los gigantes a quienes dedicamos nuestra sección segunda, o sea, los grandes de la fe, atacaron las peregrinaciones diciendo que se trataba de una superstición y que en todo caso había más mérito en quedarse en casa y hacer el bien que marchar en algún lugar lejano por motivos religiosos. Usted sabe que hoy en día hay grupos cristianos que se oponen a la guerra. ¿Saben eso, verdad? Hay grupos cristianos que dicen, nosotros nos oponemos a la guerra y pues méteme preso, pero yo a la guerra no voy. Porque en mi convicción como cristiano es que yo no voy a ir a una guerra porque yo no se supone que mate. Y como yo no se supone que mate, pues no me meto en una guerra, ¿ok? ¿Qué pasa? En aquel momento, aunque hay oposición, durante la era de las tinieblas, las peregrinaciones se hicieron cada vez más populares. Entonces, usted tiene que estar pasando que los musulmanes, por un lado, ellos están haciendo una peregrinación a Meca. ¿Okay? Una de las cosas que enseñó Mahoma en el Corán, que de hecho lo encontré, yo creía que no lo tenía, y estaba aquí escondido el charlatán, míralo aquí, el Corán, libro muy, muy bueno, lleno de embustes y de medias verdades, el Corán, por si me está yendo algún islámico y quiera, ¿verdad? Pues hablar conmigo, con mucho gusto hablamos y lo debatimos, ¿ok? Lo tenemos ahí para tener la evidencia de que nosotros lo hemos leído y vemos que es un plagio de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Esta gente están peregrinando hacia Meca, que es el lugar donde todos los musulmanes se supone que vayan en su vida, aunque sea una vez en su vida, y lleguen hasta allí y peregrinen. Pues ¿qué pasa? El cristianismo, por otro lado, estaba con una mentalidad parecida, donde entendían que tenían que hacer una peregrinación a Tierra Santa. Tierra Santa, obviamente considerada Jerusalén, ¿ok? Entonces, este tipo de peregrinación cada día se fue haciendo más popular entre los cristianos. Entonces, dentro del catolicismo, que es una rama del cristianismo, como ya hemos dicho, con todas las fallas que tienen, ellos lo consideraban también como una forma de penitencia que era adecuada para lidiar con ciertos pecados, porque a diferencia de nosotros los evangélicos, que hemos aprendido en las Sagradas Escrituras, que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ellos no lo ven así, ellos ven que es por gracia y por obras, que es la salvación dentro de la Iglesia Católica. Y por ende, el haber hecho penitencias es parte de ese proceso salvífico que, puesto junto con todos los 7 sacramentos, más las gracias, más las obras, que pueden incluir penitencias en esas obras, los llevan al perdón de ciertos pecados. Entonces encontramos que en algunos documentos del siglo VII,
las vemos incluidas entre las penitencias que es lícito imponer a un pecado, aunque había otros lugares de peregrinación, el de mayor prestigio tanto por la distancia como por su importancia histórica es naturalmente la Tierra Santa. De hecho, todavía hay cristianos en el siglo XXI que van a Israel, a Jerusalén, porque entienden que es su deber peregrinar hasta allá y pisar por donde pisó Jesús para estar bien con Dios. Obviamente, estas personas no son evangélicas, porque nosotros los evangélicos no creemos eso. Si nosotros vamos allá, es porque vamos con ya ni sencillamente el deseo de visitar el país para ver cómo es, ver dónde fue que nació nuestro Señor, visitar los lugares que hay allí, pero de ninguna forma el hacer ese viaje a nosotros nos ayuda para nuestra salvación o para recibir ningún tipo de galardones en el cielo, porque nosotros estamos claros que nuestra salvación depende de Cristo y solo Cristo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver si... Vamos a ver. Ok, voy bien. ¿Están conmigo? ¿Nadie se me ha perdido? No. Ok. Hablamos de la Veracruz. Ok, ahora. Cuando los árabes tomaron los lugares sagrados del cristianismo, algunos temieron que las peregrinaciones a Tierra Santa se dificultasen sobremanera. Pero los gobernantes árabes en su mayoría se mostraron en extremo benévolos para con los peregrinos cristianos que continuaron afluyendo hacia Jerusalén y los santos lugares, puesto que muchas veces los mares no eran seguros a causa de la piratería. La ruta común de los peregrinos de Occidente les llevaba primero a Constantinopla y de allí por tierra a través de Anatolia y Siria hasta Jerusalén. Ahora, fíjense que vemos que aunque está sucediendo esta situación de las cruzadas, los árabes en aquel momento con los cristianos peregrinos tuvieron lo que fue esa benevolencia de permitirles hacer la peregrinación. Aquí habían dos razones, obviamente. Una, ellos podían identificar que ellos también hacían peregrinación, pero por otro lado, también era producente para ellos el que estos cristianos hicieran esa peregrinación, porque los llevaba por lugares donde ellos estaban controlando y por ende iba a haber un intercambio monetario donde iba la economía de esos grupos musulmanes árabes, esos grupos islámicos iban a beneficiarse. Así que no era porque ellos eran tan buena gente, pero sí hasta cierto punto pues fueron benévolos y eso hay que reconocerlo. Ahora, cuando hablamos ahora de la reforma del siglo VI, la reforma de la que estamos hablando es la reforma dentro de la Iglesia Católica y no la reforma protestante. La reforma protestante todavía faltan varios siglos para que suceda. Es la reforma que se está haciendo, que se está llevando a cabo dentro del sistema de la Iglesia Católica.
Y en el siglo VI, esa reforma le daba gran valor a las peregrinaciones, que en esa época se volvieron más fáciles y comunes porque la piratería había sido casi totalmente erradicada del Mediterráneo. Ahora, esto de la piratería no es algo de aquellos tiempos nada más. Usted tiene que entender que a través de los siglos siempre han habido piratas. Y en esas áreas siempre han habido piratas. Inclusive en el siglo XX, nosotros en la Marina, cuando tuvimos que ir a través del canal de Suez, nosotros tuvimos varios encuentros con embarcaciones piratas. Lo que pasa es que ellos sabían que meterse con nosotros le iba a salir caro, porque nosotros andábamos en una embarcación de guerra totalmente blindada de armamento. Pero los piratas siempre han existido en esa área del mundo. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a leer un poquito. Déjame ver si podemos ver esto. Vamos a ver. Ya se me fue. Ok, fueron. Déjame quitarlo de aquí. Fueron muchos los obispos cristianos que de un modo u otro apoyaron a algún ejército que salía al campo de batalla. Las conquistas de Carlomagno recibieron sanción papal, o sea, que fueron financiadas por el Papa. En la época que estamos estudiando, el Papa León IX dio el ejemplo al marchar al frente de las tropas con las que esperaba derrotar a los normandos. Al mismo tiempo, según veremos, y si lo vemos va a ser bien pasajeramente, porque lo dudo que vamos a entrar en eso en el próximo capítulo, porque tengo otros planes para otras áreas de más importancia. Los cristianos trataban de echar a los moros de España. En esa empresa contaban con el apoyo de la iglesia y la bendición del Papa, que a veces llegó a reclamar los territorios conquistados como propiedad de San Pedro. Obviamente, porque es enseñanza de rito latino que Pedro fue el primer papa, aunque sabemos que eso es como las papas de freír, que no son muy buenas para tu salud. Eso es mentira. Pero obviamente ellos decían, así como Urbano II se atrevió a decir que todo el que pelease en las cruzadas y muriera iba derechito para el cielo, así también se atrevían a decir que todos los territorios conquistados iban a ser propiedad de San Pedro. San Pedro realmente era propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Además, Gregorio VII, la figura predominante de la Reforma del siglo VI, había tratado de enviar soldados occidentales a socorrer al Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es el Imperio Oriental. Pero sus convocatorias habían caído en oídos sordos. Las oyeron, pero no les hicieron caso. Recuérdese que aquí hay una gran animosidad, especialmente en aquel tiempo, entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. ¿Ok? A todo esto, usted ahora mismo debe de estar pensando, wow, pero y entonces está la iglesia de Oriente, está la iglesia de Occidente, están las cruzadas y todo el mundo pertenecía o a Oriente o a Occidente, a una a la iglesia oriental ortodoxa o a la iglesia de rito latino.
Y ya. Bueno, hermanos, hermanas, esa es la gran problemática. Que aunque hubo grupos fuera de estos dos principales movimientos, grupos que no estaban de acuerdo ni con lo que hacía la iglesia oriental, ni con lo que hacía la iglesia occidental, estos grupos se mantenían al margen, pero el problema es que llega un momento, del cual vamos a estar hablando, donde se va a confrontar a esas personas y se les va a obligar, especialmente por la iglesia de rito latino, a que participen y sean parte integral de la Iglesia Católica Apostólica Romana, o si no, van a pagar las consecuencias. Y eso lo vamos a ver en próximas clases que vamos a dar, donde usted va a ver las barbaridades que se cometieron en contra de personas que no estaban de acuerdo con lo que la Iglesia de rito latino estaba enseñando. ¿Ok? Ahora, esto nos lleva, después de mirar que se hicieron los locos, en otras palabras, en referencia a su convocatoria para que se trabajara, y viene lo que es la primera cruzada. Ya dijimos que fue Urbano II el que la estableció, o sea que fue en tiempos de Urbano II. Cuando se dieron todas las circunstancias necesarias para esa empresa, para ese movimiento militar, fue en el tiempo de Urbano II. El emperador de Bizancio, Alejo Comneno, o sea que estamos hablando del bizantino, el oriental, había enviado emisarios a Roma para pedir socorro contra los turcos. Las autoridades eclesiásticas habían estado tratando de ponerle coto al espíritu guerrero de los nobles al declarar la tregua de Dios y la paz de Dios. La primera establecía ciertos periodos durante los cuales se prohibía guerrear y que normalmente cubrían las principales fiestas de la iglesia. O sea que durante esos periodos donde había celebración, y acuérdese que ya estamos hablando de que en este siglo XI, ya entró lo que es el movimiento de veneración a santos. O sea que hay un montón de fiestas que se celebran dentro del catolicismo, que en ese periodo de fiestas se detenía todo tipo de guerra. Y esas fiestas obviamente eran, ejemplo, los domingos, el Adviento, o sea, cuando viene el tiempo de la celebración de la venida de Cristo, hasta la Epifanía, o sea, que es la celebración de lo que es la encarnación, ¿verdad? Y obviamente otro ritual que es introducido dentro del catolicismo, que no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico, que es el miércoles de ceniza. ¿Okay? El miércoles de ceniza, ustedes saben bien que se le pone a la persona en la frente la ceniza, significando, si mal no recuerdo, 40 días antes de Viernes Santo. Creo que es así, ¿verdad? Si mi catolicismo de hace años no me falla, ¿ok? Creo que es así. Y hasta la octava después de la resurrección. La segunda establecía que ciertos lugares, propiedades y personas quedarían exentos de todas las suertes de la guerra. Pero todo esto no bastaba y muchas veces no se cumplía. Por tanto, los papas reformadores y Urbano en particular buscaban otros medios de poner fin a las interminables escaramuzas entre nobles.
Por otra parte, los últimos años del siglo VI fueron tristes en la mayor parte de Europa occidental. Hubo varios años seguidos en que las cosechas escasearon, en algunas regiones el hambre fue atroz. A ellas se sumaron las epidemias. Aquí tenemos un problema bien grande, que mucha gente no habla de eso hoy en día. Si no hubiese sido por la pandemia que tuvimos en el 19, la gente se hubiese olvidado que a la verdad que vivir en cualquier tiempo antes del siglo XIX era horrible. Del siglo XIX para acá fue que realmente las cosas empezaron a mejorar. Pero antes del siglo XIX hacia atrás, por ejemplo, estaba yo leyendo de Hipona, y vivió hasta los 49. Entonces yo digo, wow, tú te imaginas hoy en día una persona vivir hasta los 49 años, al menos que te dé cáncer, una enfermedad que sea así mortal. Eso no se ve. Ahora la gente te vive en 75, 85, 95, 100 años. Por ahí hay una persona que dicen que tiene 130 años, que está vivo. Porque con todos los medicamentos que hay hoy en día, te mantienen vivo. Yo me estoy tomando las pastillas a ver si llego a 100. Vamos a ver qué dice el Señor. Pero en aquel tiempo tú tienes todas estas plagas, tú tienes todas estas enfermedades que están surgiendo. Entonces hay escasez de alimentos, hay epidemia, la peste causó grandes estragos. Ustedes han oído de la peste bubónica, ¿verdad? O sea que usted tiene que hacer un ejercicio mental y es difícil porque nosotros vivimos en una era posmoderna. Nosotros tenemos más de lo que nosotros realmente necesitamos hoy en día. Nada más que estemos hablando por aquí usted y yo, es señal de eso. Pero aquella gente estaban bien atrás. Y sin embargo, estos líderes supuestamente religiosos que estaban en representación de Dios supuestamente, están enviando a pelear bajo las peores circunstancias posibles a estas personas, pero para colmo, estas personas que están diciendo yo voy, no todos iban realmente porque tenían las mejores intenciones de proteger a la iglesia y servir a Dios. Muchos de esos que se metieron a ser parte de las cruzadas eran de los más viles y crueles criminales que tú te puedas imaginar. Las personas que se metían en el ejército de las cruzadas eran personas que a veces eran peores que las mismas personas que ellos estaban tratando de matar. Ultrajaban mujeres, robaban, se adueñaban de las propiedades y obviamente toda propiedad que ellos cogieran física pasaba a ser, como ya hemos dicho, de San Pedro. No sabemos quién es San Pedro, de la Iglesia Católica Apostólica. De eso es por eso es que ahora mismo, cuando usted busca cuál es el patrimonio, si usted pregunta cuánto dinero tiene el Vaticano te dice ahora mismo que el año fiscal que cerró, ellos perdieron 200 y pico de millones de dólares en pérdida. Te dice el Vaticano. Pero si tú le preguntas cuál es el patrimonio de la Iglesia Católica Apostólica Romana a nivel mundial, no te pueden decir. Porque ellos tienen tantas propiedades en todo el planeta que se adueñaron de ellas, muchas de ellas se robaron
y mucha gente que mataron, que ni siquiera Forbes, que es la empresa número 1 que determina la cantidad de dinero que alguien o una empresa o una entidad o una religión puede tener en valor monetario, ni ellos pueden decir cuánto dinero tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque es tanto que no lo pueden cuantificar. Sin embargo, yo me acuerdo haber ido allá a Roma con mi familia, y ahí al frente de Roma, mujeres que están bajo la droga, con niños que parecían niñitos de estos de care, flaquitos en hueso, con las vajigas infladas, y ahí al frente pidiendo chavo, al frente del Vaticano, con todo lo que tiene allí es oro por todos lados. Por ende, hago estas menciones para que estemos claros que estamos hablando de la historia de la iglesia, ¿ok? Pero no quiere decir que nosotros avalamos ni estamos de acuerdo con lo que la iglesia de rito latino ha hecho a través de los siglos. Estamos totalmente en contra. Pero como dije anteriormente, no podemos borrar eso de la historia. Está ahí. Entonces, hay que hablarlo, hay que enseñarlo. Porque si no se habla, no se enseña, vamos a entonces seguir teniendo personas que van a continuar en su ignorancia. Seguimos aquí con el libro de texto. Pero la enfermedad que más se temía, por cuanto no se había conocido antes, fue la de los ardientes. Los enfermos sufrían de altísima fiebre y sus pies y manos se gangrenaban, o sea que le daba gangrena, se pudrían y caían en pedazos como si fuera una lepra, pero en vez de ser una lepra como la lepra se conoce, que va comiéndose la piel, pero es a través de los años que se va desfigurando y las extremidades se van atrofiando y desfigurando. Esta gangrena te podría en cuestión de días, ¿ok? Los pocos enfermos que lograban sobrevivir quedaban mutilados y condenados a una existencia miserable. Fíjese lo que les decía yo ahorita de cómo vivimos hoy en día nosotros a cómo está la situación en aquel entonces. Algo que yo quiero que usted recuerde y anote por ahí, por si acaso podría venir en algún papel de examinación, es que usted recuerde lo que hablé de lo que eran las peregrinaciones de ambos grupos, tanto el grupo musulmán como el grupo cristiano. También que Urbano II, bien importante eso, es quien empieza las cruzadas, ¿ok? Recuerden eso, esos son datos importantes, ¿ok? En medio de tales circunstancias, no ha de sorprendernos la acogida que tuvo el llamamiento del Papa Urbano cuando en el concilio de Clermont, en Francia, lanzó su famoso llamamiento a la primera cruzada, puesto que Urbano era francés. ¿De dónde era Urbano II? Era francés. ¡Viva la France! ¡Viva la France! Era francés. Es de suponerse que su discurso, dirigido a todos los presentes, pues fue hablado en francés, obviamente. Él no le iba a hablar en latín para que no lo entendieran, y más cuando le está pidiendo soldados. Tras referirse a los peligros que atravesaban los cristianos de Oriente, o sea, la Iglesia Ortodoxa Oriental, por la amenaza turca, el Papa pasó a describir en detalles los horrores que sufrían los peregrinos. Y ahí empezó a hablar de la profanación de los lugares sagrados,
y la imperiosa necesidad de acudir en socorro de los hermanos griegos. O sea, que Urbano le está diciendo a esta gente: necesito que ustedes vayan a ayudar a nuestra otra parte de la iglesia, porque ellos están sufriendo. Y obviamente se está refiriendo a los ortodoxos. Antes, esto es increíble, antes de que terminara su discurso, la multitud comenzó a expresar su aprobación. Fíjate que ya él todavía está dando el discurso y ya todo el mundo está, como decimos aquí en Puerto Rico, pompeado. Vamos para allá, vamos a pelear, vamos para encima. Ya todo el mundo estaba pompeado, ¿ok? Luego el Papa les ofreció una indulgencia plenaria a todos los que murieran en la empresa, que fue lo que leímos cuando él dijo que ya sea en el camino o en el mar, ya en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. O sea que el Papa está diciendo: usted va, pelea, muere, usted se va para el cielo, ¿ok? Pues mira, esa gente estaba, olvídate, porque acuérdate que ya había esta falsa enseñanza de que el Papa era el vicario de Cristo en la tierra, que sabemos que es mentira, porque la única cabeza que tiene la iglesia es Jesucristo, no hay más ninguna cabeza. El Papa no es cabeza de la iglesia, los patriarcas en la iglesia ortodoxa no son cabeza de la iglesia, ni tampoco los pastores en las iglesias evangélicas son cabezas de la iglesia. La cabeza de la verdadera iglesia, que es aquella que se sujeta a la Biblia, es Cristo. Cristo es la cabeza. Así que este hombre ya vemos que en este tiempo ya ha usurpado el lugar de Jesucristo, haciéndose pasar por la cabeza aquí en la tierra. Eso tiene otro nombre. Y lo digo sin ningún problema. Y después esto va a salir al aire, así que tampoco me preocupa, porque es la verdad. Aquel que se atreva a decir que es cabeza, que es vicario, que es el principal representante de Cristo en la tierra y que es la cabeza de la iglesia visible de Cristo, es un anticristo. Eso es lo que es. Porque está sacando a Cristo de su lugar de ser la cabeza y se está poniendo él. Y eso lo constituye un anticristo. Y Juan dijo claramente que en este mundo habrían muchos anticristos en plural. Va a venir uno que va a ser el anticristo en singular, que va a ser el último, y ese sabemos ya por lo que hemos aprendido. Probablemente ustedes tienen que haber leído en el libro de Daniel, libro del Apocalipsis. Sabemos que eso va a ser un líder político, pero hay tipos de anticristo y por eso Juan los llama anticristos. Y eso es lo que este hombre está haciendo, obviamente. Ahora bien, él está apelando a estas personas y estas personas están listas con lo que él está diciendo. Él no ha acabado el discurso y ya ellos están listos. Él dijo que cualquier pecado, no importase cuán grave fuera, iba a ser perdonado. Y directamente irían al paraíso. La muchedumbre que estaba escuchando el discurso continuó expresando el entusiasmo. Y esto está escrito en la historia, ¿ok? Esto no se lo está inventando el doctor Justo L. González, esto él lo toma de los libros históricos, ¿ok? Y ellos están diciendo: Dios lo quiere, Dios lo quiere, Dios lo quiere. El Papa gritándolo y ellos gritándolo. Dios lo quiere. No. Eso no era que Dios lo quería, el Papa lo quería, obviamente.
¿Por qué? Bueno, porque él tiene unos motivos ulteriores. Él está defendiendo su reinado. Si usted se da cuenta, cuando usted ve, me gustaría que sacaran algún tiempo y buscaran en el internet, ya que tienen esa capacidad, y busquen las vestimentas papales y miren cómo esas vestimentas papales siempre han sido de gran pompa hasta el día de hoy, con corona, como si fueran reyes. ¿Ok? ¿Dónde está la humildad de Cristo reflejada en Roma? En ningún sitio. Hasta las cadenas de los toiles tienen oro, muchachos. Increíble. El resultado de su llamamiento fue mucho más allá de todas las esperanzas del Papa. ¿Ok? Lo que él parece haber deseado era que comenzasen los preparativos para una gran expedición militar. O sea que en la mente del Papa, él lo que está pensando es, bueno, yo voy a hablarle a esta gente, yo los voy a convencer de que empecemos a planificar cómo militarmente vamos a ir a atacar a estos musulmanes para proteger nuestros intereses, porque acuérdese que ya el cisma había ocurrido, ya Oriente se había dividido de Occidente, pero ¿qué quiere el Papa? El Papa no solamente quiere detener el movimiento de los musulmanes, el Papa quiere reunir nuevamente a la iglesia oriental con la iglesia occidental y hacerla una otra vez. Hasta el día de hoy está fraccionada, está dividida. La iglesia ortodoxa está por un lado y la iglesia latina está por otro. No han podido unirse. Obviamente eso es lo que el Papa está en ese momento tratando de hacer, a la misma vez de vencer a los que están atacando, que son los musulmanes. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Ellos, los que están allí, que el Papa les habló, están tan motivados que en vez de ser algo que tomó un largo periodo de tiempo en desarrollarlo, que normalmente una empresa como esa, tú no la lanzas así de un día para otro, prácticamente todo el mundo estaba listo ya, porque en sus mentes ellos lo único que pensaban era, si me matan voy derecho para el paraíso, porque ya a ellos se les había metido en la mente que para poder ser salvos, ellos tenían que pasar un proceso. Ellos no estaban siendo enseñados que son salvos por gracia, que son salvos por la fe en Cristo Jesús. Ellos están siendo enseñados que ellos son salvos por la iglesia, que son salvos por la gracia, que son salvos por las obras, que son salvos por hacer penitencia, que son salvos por rezarle a los muertos, a los santos, que son salvos por venerar a María. Ya la mariología estaba establecida dentro del catolicismo. ¿Me están siguiendo? O sea que no es la misma mentalidad que tú y yo tenemos, que nos venga ahora alguien a decir, mira, si tú te metes en el Army boricua, vamos a tumbar a los americanos y todos vamos para el cielo, aunque moramos. Nosotros vamos a decir, pues tú sabes qué, yo me quedaré aquí y los americanos seguirán siendo los que estén encargados, porque yo no voy a morir, porque yo voy para el cielo, pero no es porque yo tengo una queja, yo voy para el cielo porque yo creo en Cristo. Pero nosotros tenemos esa capacidad de entendimiento porque nosotros hemos tenido la bendición de vivir en un tiempo donde nosotros podemos coger una Biblia, Ya, tengo aquí como 20 Biblias, no sé ni cuál coger.
y yo vengo y la leo. Pues fíjate, no, si yo estoy salvo por gracia, es por la fe en el Señor. Yo no tengo que ir a pelear en ninguna guerra para ir para el paraíso inmediatamente. Pero esa gente no sabían eso. Esa gente se creía en lo que le dijeran. Hasta el día de hoy hay personas que no tienen la capacidad de coger y decir, déjame cuestionar lo que me están diciendo. ¿Será cierto lo que me están diciendo? ¿Será verdad? ¿De verdad que María es la reina de los cielos? ¿Será verdad? ¿De verdad que María es corredentora? ¿De verdad? ¿De verdad que María me puede ir y hablar con Jesús y Jesús concederme algo a través de ella si yo le oro a ella? ¿De verdad? Hay gente que hoy en día cree en eso. ¿Por qué? Porque no cogen y buscan en la Biblia la verdad. Y en aquel momento la Iglesia Católica tenía el control de la Biblia. ¿Se acuerdan que les mencioné que habían personas que no estaban dentro ni de la oriental ni de la occidental, que estaban fuera, en el perímetro? Eran personas que tenían cosas que no estaban bien, pero no estaban haciendo cosas tan mal como lo estaba haciendo la Iglesia Católica. Esas personas lo que tenían eran fragmentos. Esas personas no tenían lo que es el récord, el expediente, los papiros, los rollos, porque en este tiempo que estamos hablando todavía no había sido inventada la imprenta, así que todo está en rollo, escrito, y lo que hay cogiendo por ahí son copias de copias escritas a mano. Así que toda esta gente está sujeta a lo que la Iglesia Católica les dijera. Lo mismo pasaba con los ortodoxos. Lo que la Iglesia Ortodoxa le dijera allá en ese lado del mundo a la gente, eso es lo que la gente creía. Porque ellos tenían el control de las Escrituras. Y lamentablemente las malinterpretaban. Algunos a propósito y otros porque no las sabían interpretar correctamente. Y las alegorizaban en su gran mayoría del tiempo. Y por ende estaban haciendo malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Y más allá, como el Papa se daba una autoridad que realmente no tenía, se las inventaba en el camino. Entonces tú tienes toda esta gente que está creyendo todas estas supersticiones, y cuando el Papa ya ha establecido que él es la cabeza aquí en la tierra del cristianismo, esta gente lo creen, y si él dice, mira, si tú mueres en la guerra vas para el cielo, ellos se lo están creyendo. O sea que ellos no tuvieron problema ninguno con someterse a esto. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que en aquel tiempo siempre se estaba mencionando era lo que tenía que ver con la venida de Cristo, lo que era el ir al paraíso, el estar en ese cielo con Dios. Ese movimiento apocalíptico, ¿verdad? Estaba siempre siendo mencionado, y esto lo que hizo fue inyectarle fuego a esa llama que tenían ya las personas en sus cabezas. Y leo como dice el libro en referencia a esto: todos los sueños apocalípticos que por largos siglos, no días, siglos, habían estado reprimidos en las clases bajas, salieron a relucir. Hubo quien tuvo, oigan esto, es increíble, hubo quien tuvo visiones de la Jerusalén celestial que descendía del cielo y quedaba suspendida en el oriente. Otros vieron grandes bandadas de aves, de peces o de mariposas que se dirigían hacia el este, como indicándoles a los cruzados el camino a seguir. Algunos decían haber recibido sobre el hombro la marca de la cruz, que los declaraba elegidos para la peregrinación militar, y no faltaba quienes mostraban orgullosos tal señal de la gracia divina. Usted me pregunta a mí qué estaba pasando ahí. Ahí había mucha imaginación en las personas
habían quienes estaban tratando de consagrarse ante los demás como que eran más espirituales que ellos, e inclusive algunos hasta se cortaron ellos mismos y se hicieron la señal de las cruces en sus cuerpos y dijeron que fue Cristo quien les hizo esas señales. ¿Ok? Que hoy en día se le conoce a alguien que aparezca con marcas de la crucifixión en su cuerpo, se le llama eso estigmata. Y obviamente yo no creo en nada de eso. Como ninguna persona en su sano juicio debería creer en eso. Otras consecuencias de las cruzadas. Las cruzadas tuvieron importantes consecuencias para la vida de la iglesia y de toda Europa. La primera de estas consecuencias fue la enemistad creciente entre el cristianismo latino y el oriental. En sus inicios, las cruzadas surgieron en parte, al menos, del deseo de acudir en auxilio del imperio bizantino, amenazado por los turcos. A la postre probaron que los latinos eran también una seria amenaza para ese imperio. Esta enemistad no se limitó al plano político. Los cristianos griegos, al ver los desmanes cometidos contra ellos por sus supuestos hermanos de Occidente, quedaron convencidos de que no querían unión ni trato alguno con tal gente. Hasta entonces muchos griegos habían sospechado que el cristianismo occidental tenía algo de herético. A partir de las cruzadas no les culpo la menor duda. Ok, mire, no les culpo la menor duda. Escuche bien lo que... Cuando yo le estaba diciendo que muchas de esas personas que se unieron a las cruzadas lo hicieron y no eran las mejores personas porque en su capacidad personal lo que eran unos pecadores impedernidos y lo que vieron fue un permiso para pecar y hacer lo que les diera la gana porque si morían iban a ir para el cielo porque el Papa les había hecho esa promesa. Hasta con sus propios hermanos de la Iglesia Católica Ortodoxa estaban comportándose de manera inapropiada y por tal razón la Iglesia Ortodoxa se dio cuenta de que no podían confiar en la Iglesia Occidental, la Iglesia Latina, y por ende incluyeron en su forma de pensar que la Iglesia Latina estaba metida en cosas heréticas. Si yo fuera a medir las dos iglesias ahora mismo, la oriental y la latina, y tuviera la forma de decidir cuál de las dos es peor, yo tendría que decir las dos están igual de mal. La única diferencia que yo le daría un poquito más de gravedad a la iglesia latina que a la ortodoxa es que la ortodoxa no cree que debe haber una cabeza en la tierra representando a Cristo, y la latina sí, pero en la ortodoxa están haciendo las mismas cosas que hacen en la latina, hacen las misas, creen en la transubstanciación, creen en venerar a los santos, creen en venerar a María, todo igualito que en el rito latino, lo tienen en la iglesia de rito ortodoxo oriental. Sin embargo, ellos entendían que la iglesia latina estaba siendo herética. Y obviamente esto tiene mucho que ver, no tanto con sus acciones religiosas, sino más con las acciones de los cruzados que estaban haciendo daño a la misma gente en vez de estar batallando contra los musulmanes que eran con los que tenían que estar peleando. Ya estamos terminando. Las cruzadas también actuaron en perjuicio de los cristianos que vivían en tierras de musulmanes. Casi todos los gobernantes islámicos se habían mostrado relativamente tolerantes para con los cristianos y los judíos. Pero durante las cruzadas fueron muchos los cristianos que traicionaron a sus gobernantes musulmanes y aún más los que se unieron a los cruzados en las matanzas de turcos y árabes en las ciudades conquistadas. En consecuencia,
cuando el poder islámico quedó restaurado y las cruzadas perdieron su ímpetu, los seguidores del profeta se mostraron mucho menos tolerantes que antes. Obviamente estamos hablando de los seguidores del profeta Mahoma, ¿verdad? Que son los musulmanes. En varios lugares hubo matanzas de cristianos y en todo el cercano oriente se aplicaron con mayor rigidez las leyes que los colocaban en desventaja frente a los musulmanes. A la larga, el resultado de todo esto fue que las viejas iglesias de la región perdieron muchos de sus contactos con el resto de la cristiandad y se volvieron pequeños núcleos cuya principal preocupación era sobrevivir y conservar sus tradiciones. Obviamente, el control musulmán había tomado de ellos posesión de sus lugares, de sus sitios, y estaban prácticamente en huida porque era ya demasiada la fuerza musulmana que no podían hacer nada contra ellos. Yo voy a ver si yo lo consigo y se los puedo enviar a ustedes, pero hay un mapa que está hecho en forma animada, pero se ve muy real, y lo que muestra es desde cuando se estableció el cristianismo hasta el siglo XX, cómo el mundo musulmán y el mundo cristiano fueron cogiendo áreas y perdiendo áreas. Y es bien interesante, voy a ver si lo consigo mañana, lo busco y se los envío porque les va a fascinar, porque es interesante ver cómo ellos ponen un contador de los años y entonces tienen en un color los musulmanes y en otro color tienen a los cristianos. Y usted va viendo cómo en ciertos años van creciendo, el cristianismo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces de momento el cristianismo empieza a bajar y los musulmanes empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces en otros años el cristianismo vuelve y coge impulso y vuelve a crecer y los musulmanes vienen y bajan. Y así a través de los años usted va viendo hasta donde ahora, ese video termina, probablemente tiene ya como 10 años ese video, pero cuando terminó ese video, se mostraba claramente la gran cantidad de espacio en el planeta que ya los musulmanes tienen. Y lo que pasa con los musulmanes es que los musulmanes llegan a un lugar y empiezan un grupo pequeño y de momento empiezan a hacerse de propiedades, empiezan a ganar territorio y cuando menos te lo esperan se quedaron con el sitio. Aquí en Latinoamérica los musulmanes no han podido hacer eso por una razón. Y la razón es, en estos tiempos, se llama China. Como China es la segunda potencia mundial en el mundo, China tiene tantos intereses en Latinoamérica que ahora mismo los musulmanes no han podido hacer nada porque los chinos están controlando vasta mayoría de los terrenos en las áreas en países latinoamericanos. De hecho, ahora mismo en Estados Unidos están buscando legislar para evitar que China continúe comprando tierras en Estados Unidos. Porque se especula, se piensa que en los próximos 25 años ya el poder mundial económico principal ya no van a ser los Estados Unidos, va a ser China. Y esa es la única razón que los árabes
no han podido hacer nada acá. Pero en el lado de allá del mundo, prácticamente todo aquello es musulmán. Es bien pocos los cristianos que hay en aquel lado del planeta. ¿Ok? Así que eso es algo interesante cuando uno estudia todas estas cosas. ¿Ok? Ok, nos quedan 2 laminitas y terminamos. En Europa Occidental las cruzadas contribuyeron al creciente poder del Papa, puesto que en teoría al menos estas grandes empresas militares estaban bajo el mando del Papa, quien las convocaba y cuyos representantes debían ser sus jefes. El Papa se convirtió cada vez más en una autoridad internacional, capaz de juzgar entre los soberanos de diversas naciones. Cuando Urbano II convocó la primera cruzada, su autoridad estaba en duda, sobre todo en Alemania, donde continuaban los conflictos entre el papado y el imperio. Cuando la cuarta cruzada tomó a Constantinopla, Inocencio III, que a la sazón ocupaba trono de San Pedro, gozaba de un poder nunca antes alcanzado por papa alguno. En lo que se refiere a la devoción, las cruzadas tuvieron también grandes consecuencias para la cristiandad occidental. Los viajes constantes a la Tierra Santa y las historias prodigiosas que de allá venían, despertaron en la gente el deseo de comprender más de cerca la realidad física de Jesús, de los profetas y de los grandes héroes del Antiguo Testamento. No es por pura coincidencia que Bernardo de Claraval, el predicador de la Segunda Cruzada, fue también un gran místico dedicado a la contemplación de la humanidad de Cristo. A partir de entonces, buena parte de la devoción se vertió hacia esa contemplación. Se escribieron meditaciones, poemas y sermones en los que se narra con todo detalle cada uno de los episodios de la pasión. Por la misma razón, el culto de las reliquias que tenía viejas raíces se acrecentó. De Tierra Santa venían supuestos pedazos de la Santa Cruz, huesos de los patriarcas, dientes de Juan el Bautista, ay Dios mío, y leche de la Virgen. Ay Señor, ay Dios mío, aquí que están bien locos, ¿verdad? ¿Tú te puedes imaginar eso? Que la gente estaba literalmente pedaleando esas ideas y la gente se las estaba creyendo. Mira, trajimos un frasquito con leche de la Virgen María, de la misma leche que le daba a Jesús cuando lo estaba amamantando. Por eso yo me tengo que reír cuando yo digo que la gente se atreva a decir que la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo. No, no lo es. Ok, por último, las cruzadas guardan relaciones complejas con una serie de cambios económicos y demográficos que tuvieron lugar en Europa al mismo tiempo. Si bien las cruzadas contribuyeron a ellos, hubo muchos otros factores y los historiadores no concuerdan en cuanto a la relativa importancia de cada uno. En todo caso, la época de las cruzadas es también la del crecimiento de las ciudades y de la economía mercantil. ¿Se acuerdan que yo les había hablado del movimiento de moneda, del intercambio, verdad? Todo eso tuvo que ver con las cruzadas también, porque estaban metiéndose en todos estos lugares y se estaban obviamente haciendo transacciones. Hasta entonces la única fuente importante de riqueza fue la tierra y por tanto los nobles y prelados que las poseían eran los únicos dueños del poder económico, pero el desarrollo de la economía mercantil dio lugar a nuevas fuentes de riqueza. La manufactura y el comercio, esto a su vez contribuyó al crecimiento de las ciudades donde apareció la nueva clase de los burgueses, es decir, los habitantes de los burgos. Estos eran en su mayoría comerciantes cuyo poder económico y político se fue haciendo cada vez más capaz de enfrentarse al de la nobleza y, en cierta medida, al de la iglesia. Siglos después, a través de la Revolución Francesa y otros acontecimientos, la burguesía triunfaría de la nobleza.
Por lo pronto, las cruzadas fueron una expresión más de los altos ideales que dominaron la vida de la iglesia durante los siglos 6, 7 y 8. Su fracaso no fue visto por la mayoría de sus contemporáneos como mentis a esos ideales, sino como el resultado inevitable de su propia falta de fe y de fidelidad. A su parecer, los reveses no se debían a que los altos ideales fueron errados, sino a la bajeza de los seres humanos a quienes tocaba ponerlos por obra. Obviamente, yo tengo que decir que desde mi punto de vista, la razón que fallaron fue más porque las intenciones que tenía Roma no eran intenciones que realmente venían de parte de Dios. Eran cosas que Urbano II decidió que iba a hacer, y por ende lo que sucedió fue que entraron personas a ese movimiento de las cruzadas que no eran las personas mejores para hacerlo, y terminaron fracasando porque ya ellos iban con una pata coja cuando entraron ahí. Y ahora usted puede ver, después de todos estos siglos, los resultados de ese gran fallo de las cruzadas, que si por cierto he dicho que protegió gran área del occidente, perdió prácticamente todo el oriente. Mire para allá, toda esa zona es musulmán. El cristianismo es bien pequeño, bien pequeño. Eso es una falla total, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hablar en la próxima? Vamos a ver si es verdad que tengo esto bien. Porque yo me equivoqué una vez en el 1975. Eso mismo es, el Papajo II bajo la sombra de Francia. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar de Bonifacio VIII y de otros buenos amiguitos que están por ahí. Pregunta. Nos quedan 6 minutos, me quedan a mí. Wow. Pregunta, aproveche. ¿Ah? Hoy rompió récord. ¿Viste? Y eso que... Rompió récord, pastor. Eso tiene que ser, mira, que el cafecito me puso hyper porque yo estaba durmiéndome. Que hoy Va a madrugué. tener que tomarse una tacita cada vez que le toque la clase. Reinaldo Oye, pastor, Molina. un chiste que la clase estuvo buena. La leche que encontraban de la Virgen María todavía estaba buena. Fíjate, es increíble porque el hielo no había hielo. Así que yo creo que podría, pero de seguro que eso era leche de una vaca que le sacaron a una vaca. Y los muy tontos se lo creían que era leche de María, tú sabes. Pero a ese nivel llegamos de la ignorancia que había. Pero si todavía la hay en el siglo XXI, a estas alturas, en el 2023, hay ignorancia en referencia a tantas cosas. Bueno, voy a terminar aquí la grabación para poder seguir conversando con los estudiantes.